¿Qué pasó, mi rey santo? ¿Cómo estás? Bien. Hola. ¿A poco sí le rindió su viajecito a Mazatlán, mamá? Uy, mijito, cantidad. El Alfarito ya me contó quién se quedó con el mentado hotel. A ver, cuente pues. Pues agárrate, mijito, siéntate porque no lo vas a creer. No le eche misterio, jefa. Cuénteme. Pues nada más y nada menos que el excuñado de la Diana. ¿Cómo la ves? ¿Está choreando, jefa, o qué? No, mijo, ¿cómo crees? Ya quisiera. El dueño del hotel que tanto quieres es el Jaime Rosal. Ese mendigo Pepas, ¿a qué hora se le ocurre regresar al vato? Pero que no se ha ido con la Amanda el vato después de que se murió la Belén esa. A ver, mijo, ese matrimonio solamente era una farsa arreglada por tu papá. Después de la desaparición de Aurelio, la mujer lo mandó a la tiznada. Imagínate que ni el gobierno lo quiso para presidente. Después del videíto que le lanzó la Belén, le trajo muchas consecuencias bien canijas, ¿eh? Así que regresaste, mendigo Pepas. Ese vato ya me debe muchas. Ahora lo que tengo que hacer es quitarle ese mendigo hotel. ¿Tú crees que ese tal Jaime Rosales sepa la razón por la que tu jefe te mandó buscar en ese lugar? Él la vio. Es un secreto que tiene bien guardadito el skinny para mi jefe. ¿Y tú confías en el skinny ese? ¿Pondrías las manos en el fuego por tu guarura? ¿A huevo? Ese vato es mi carnal. Nunca me traicionaría. A mí se me hace que el que está ahí metiendo las manitas es el gordito del Alfaro, jefa. ¡Ey! Cálmate, mijito. ¿Por qué vas a meter al pobre Gordis? Solo fue el intermediario para vender y nada más. Ay, jefe, esos vatos son puercos, se revuelcan en la misma. ¿Tampoco me va a decir que va a meter sus manos al fuego por ese gordito? No, claro que no, mijo. No, claro que no. Tengo razón. Claro que tengo razón, esos vatos me la... Se ve que el Jaimito ese es una fichita, ¿no? Uy, mija, si yo te contara que así se lo tomó mi hijo, no me imagino cómo lo va a tomar la Dianita. Una ficha. No creo que sea buena idea que vengas, Diana. Además, la neta, ¿para qué vienes? ¿Para vigilarme o qué? Yo tengo mis motivos. Oye, ¿no es peligroso? Nah. Aquí estamos camuflajeados entre todo el mundo. No hay bronca. Aparte que no estamos solos, guacha. Hasta crees. Oye, ¿Qué? ¿conoces a la morra esa? ¿Él? Pues supuestamente dicen que es disque la mejor psicóloga de todo el país, pero pues ya recibí información de que anda bien conectada con la gente del gobierno. Pues yo lo que quiero es como que investigarla bien, ¿no? Tal vez pudiera ser el boleto de salida del pozo en el que andamos. ¿Qué te parece? La neta, yo eso no le sé. ¿Y tu familia qué onda? ¿Mi familia? ¿Eh? Ah, pues es raza tranquila. Se dedican a chambear, cada quien a lo suyo. Mi hermana es la más brava, la Ángela. ¿A poco? Ey, estudia veterinaria. Ah, mira. ¿Encontraste algo? Ay, nada importante. Necesito algo más. Algo que nos ayude a reducir la búsqueda. ¿Algo como qué? Cualquier cosa. Una fotografía, una dirección. Su edad. Solo sé cómo se llama. Julio Esparza Nava. ¿Por qué fue que empezaste a desconfiar de él, Laura? No ha hecho nada malo. Al contrario. Es por eso que tengo mis dudas. Bueno, y tienes razón. Nosotros no podemos confiar en nadie. Solo intenta conseguir algo más, ¿sí? Algo que nos ayude a reducirlo. ¿Una fotografía ayudaría? Una foto sería perfecta, Laura. La podríamos pasar por un programa de reconocimiento facial y encontrarlo así. Yo veo cómo le hago para tomarle una y en cuanto la tenga te la envío. Gracias. Estaba delicioso todo. ¿Lo hizo usted, señora? No, lo hizo mi marido. Ah, tiene usted muy buen sazón. Felicidades. Gracias, gracias. ¿Y tú comes de todo? Sí. Me como hasta las piedras. Oigan, me siento muy a gusto aquí con ustedes. No sé, como que siento el
el calor de un hogar. ¡Estos son los últimos! ¿Y ahora qué? Ahora, a esperar que un buen samaritano se quiera ganar su recompensa. ¿Y qué? ¿De dónde conoces al Paco? Pues ahí del rancho, mamá. De trabajo. Es que ella trabaja con Elizabeth, con mi patrona. Ajá. Pásame la casa. Dime algo. Pues es que soy nueva aquí. ¿Es tu novia? Es una amiga nomás. Pues ponte listo con ella. Está bien guapa. Y se nota que es muy buena mujer. ¿Y esa carta, Ángela? ¿Te la mandó un pretendiente o qué? Ay, Isma. El celular del chat y del Memo sigue sin señal. Van incomunicados, ando bien preocupado por esos vatos. Homie, tú sabes que tú eres como un hermano para mí, ¿va? ¿Simón? Pues así, de carnal a carnal. Te tengo que hacer una pregunta, vato. Dígalo, pues. Aquí estoy. ¿Quién más ha visto ese tatuaje, homie? ¿Cómo así? ¿Este tatuaje? Es un secreto de don Aurelio. Él me dijo que nada más lo podían ver ustedes. Y así ha sido. ¿Qué está pasando, Isma? Por eso te hago la pregunta, homie. ¿Quién más pudo haber visto ese tatuaje? ¿Te refieres a una morra o...? Quien sea. Contesta, morra. ¿Por qué no hablas? ¿Qué pasó, mija? Nada. Solo ya no saben cómo vender el periódico. A ver, enséñame. No te preocupes más, son puras tonterías. ¿Y qué andas haciendo en Culiacán ahora que está tan peligroso? ¿Planeas quedarte a vivir aquí o solo vienes de visita? ¿Qué tal la puntería, general? ¿Sigue bien aceitado? Necesito que me ayudes a investigar a alguien. Un preso, un expreso, no lo sé. Sí, señor. Deme los datos y se lo checo. Lo único que sé de él, no sé ni cómo se llama. 135678 del 4 de noviembre del 2024. ¿Alguna información adicional? 1,70, complexión media, delgado. Con una expresión de haber matado a su madre y no tener el mínimo arrepentimiento. ¿Lo encargo? Sí, señor. No, Estela, no importa que sea domingo. Ok. Estela, necesito que intentes calmarte, respira y necesito que salgas para mi consultorio ahorita mismo. Yo llego en 10 minutos, ahí te veo. Y pues ahora que estoy viviendo aquí,
No nos podemos dejar intimidar por el narcotráfico. El narcotráfico está acabando con el país. Pues si pudiera vender esta casa e irme de aquí con mi familia. Pero pues ahorita nadie compra. Voy a ir por unos coricos para que comes. No. Yo los voy a traer. O más bien un tequilita. Sírvele, mijo, con todo gusto. Voy por unos tecitos. Señora, si quiere yo le ayudo a lavar los trastes. No, deja, Después está del bien. papelazo que nos dimos aquí, déjeme le ayudo. Bueno, ¿y tú qué, morra? ¿Cómo vas en la universidad? Bien. Bueno, más o menos. Debo una, pero sí la paso. Paco, ¿por qué nos estás mintiendo? ¿Qué? Nadie le está mintiendo, morra. No te hagas. ¿De qué hablas? ¿Qué puedes hacer con ellos? Pero no conmigo. Ángela, si tienes algo que decir, dilo de una vez. No tengo nada que decir. Solo que mostrar. ¿Qué haces? Mira, Isma. Yo te lo dije. Lo sabes. La única persona que ha visto este tatuaje es mi jefa, es mi mamá. Porque tiene la fotografía por si algo me pasaba. Yo te lo dije. ¿Qué está pasando, Ismael? ¿Estás desconfiando de mí? Tú explícame algo. ¿Por qué ese Pepas de Jaime compró ese mendigo hotel en Mazatlán? ¿Qué estás diciendo, Ismael? Estás choreando, ¿verdad? Nel. No. Don Aurelio. Jamás compartiría una información así con ese vato. Eso es lo raro, ¿no? Porque ese Pepas sabe perfectamente que ese lugar es muy importante para mi jefe. Con mayor razón, Ismael. Con mayor razón. Tenemos que regresar a ese lugar. Tenemos que buscar qué fue lo que dejó ahí don Aurelio. Antes de que la fresita esa lo encuentre. Pues va a estar más difícil, homie. Porque ese lugar ya es de ese mendigo Pepas.